16 de octubre de 1991. Nos ubicamos en La Mussara, un antiguo pueblo situado en Tarragona, Cataluña, en una amplia colina a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Durante muchos años, La Mussara estuvo llena de familias y de vida, pero desde hacía décadas allí no quedaban más que las ruinas de lo que un día fue. A tan solo unos metros de la zona, 4 amigos paseaban por el bosque en busca de setas. No era la primera vez que recorrían el lugar, es más, lo conocían de sobra. Siempre que empezaba la temporada de setas, los 4 quedaban para llenar sus cestas en lo que duraba una mañana de recolectar. Llevaban tanto tiempo haciendo esto que ya sabían la posición más efectiva para abarcar el mayor número de terreno de una sentada. Se colocaban de tal manera que apenas se veían entre sí, separados a unos cuantos metros de distancia. 2 de ellos iban algo más adelantados y los otros 2 un poco más atrás. Aunque no eran capaces de verse, sí que se oían. Y aprovechando el rato, los 4 iban hablando a voces. Estaban solos en el bosque, bromeaban, contaban cómo había ido su semana, sus problemas en el trabajo. Uno de esos 4 hombres era Enrique Martínez Ortiz, de 36 años. De mediana estatura, cejas gruesas y ojos caídos. Había nacido en El Alquife, en Granada, pero llevaba viviendo muchos años en Tarragona, regentando un bar. Ese día, Enrique era uno de los 2 hombres que iban algo más atrás en el grupo, peinando la zona y repasando lo que sus otros 2 compañeros que iban por delante ya habían recorrido. Al igual que el resto de su grupo, iba hablando de lo más normal, hasta que en un momento dado sus comentarios dejaron de escucharse. En un primer momento, los otros 3 apenas se dieron cuenta, seguían charlando, hasta que pasados unos minutos empezaron a notar la ausencia de Enrique. Le llamaron varias veces, pero nadie respondía. Algo nerviosos, dejaron sus cestas en el suelo y fueron hacia el lugar donde supuestamente debía de estar Enrique. Pero allí no había nadie, tan solo su cesta, colocada en el suelo, en la que había una única seta. A esas alturas, todavía ninguno de ellos era consciente de que la desaparición de su amigo, Enrique Martínez Ortiz, se convertiría en una de las desapariciones más extrañas de la historia de España, ocurrida justo en La Mussara, un pueblo que muchos dicen que está maldito. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. La escritura más antigua que aparece sobre el pueblo de La Mussara data del año 1173, en una carta donde el rey Alfonso I otorgó ciertas propiedades al arzobispo de Tarragona, entre las cuales se encuentra la iglesia de San Salvador, ubicada en este antiguo pueblo. Es el único edificio que se conserva en pie en la actualidad y que recuerda a todo aquel que pasa por allí, que hace no mucho tiempo ese lugar estuvo lleno de vida, de familias, de gente que pasó su vida entera en ese pequeño lugar cuyas raíces se remontan a épocas romanas. Pero por desgracia, su declive empezó a partir del siglo XX por diversas causas que poco a poco hicieron que La Mussara quedara en el olvido. En 1920, debido a la despoblación y a la falta de agua potable que no llegaba a la aldea, poco a poco las familias fueron abandonando el lugar. Además, a esa escasez de agua se le sumó la mala calidad de la tierra, donde era difícil sembrar cualquier cosa y, por consecuencia, no había alimento suficiente para llevarse a la boca. Aunque hubo varios intentos de arreglar la falta de suministros básicos y otros tantos intentos para repoblar la aldea, fue imposible. Finalmente fue en 1959 cuando el último habitante del pueblo abandonó La Mussara. Pero esto no hizo que quedara en el olvido ni mucho menos. La Mussara tiene demasiadas cosas un tanto misteriosas que hacen que este lugar, completamente deshabitado, continúe presente en la vida de muchos.
Hay quienes dicen que este sitio está lleno de misterios, y no se equivocan. En cierto modo, desde sus comienzos, este lugar ha tenido muchas cosas que lo hacen especial. Una de las leyendas más conocidas de la Musara data del siglo XIX y habla de la historia de Cercós, un gran general carlista que tras fallecer en una batalla fue enterrado cerca de la iglesia del pueblo. Al parecer era uno de los guerreros más fuertes de por aquel entonces, y su derrota fue todo un éxito para el otro bando, los isabelinos, que eufóricos quisieron rematar al general. Decidieron ir hasta la Musara y desenterrar su cuerpo, pero tras excavar en más de 6 tumbas, no dieron con él. Fue entonces cuando empezaron a pensar que quizás no había muerto, y rabiosos dispararon a uno de los cadáveres que habían desenterrado. La leyenda cuenta que era la tumba de una bruja y que de pronto escucharon un estruendo tan fuerte que pensaron que su cuerpo había revivido dentro del féretro y que estaba maldiciéndolos. Los soldados salieron corriendo sin pensárselo 2 veces y desde entonces empezaron a decir que en el cementerio de la Musara merodeaba el espíritu de una bruja. Otra de las cosas que hacen especial este lugar es porque más allá de toda esa belleza propia de los pueblos de la época, la Musara se convertía en un lugar completamente diferente y tenebroso en cuanto la niebla se instalaba en la colina. Ese pueblo era conocido por ser uno de los lugares donde la densidad de las nubes cuando bajaban era tal que había quienes se perdían y se desorientaban en esta espesa niebla. Incluso existe una copla de la época que decía lo siguiente: «Madre, si marido me dais, no me lo deis en la Musara, que allí siempre hay niebla y la tierra no me agrada». De hecho, existe hasta una frase en catalán: «baixar de la Musara», es decir, bajar de la Musara, que se podría traducir como bajar de las nubes. Y aunque todo esto de la niebla tan potente que existe allí puede parecer una exageración, lo cierto es que existen historias reales de aldeanos que llegaron a perderse durante horas entre las densas nubes y perder incluso la noción del tiempo. La primera de ellas tiene que ver con un alférez del antiguo campamento militar de Castillejos. Un día de niebla, cuando estaba en el pueblo de la Musara, el alférez llegó a desorientarse tanto que según él estuvo perdido 2 horas. Pero lo más impactante no era eso, porque lo que creyó que eran 2 horas fueron en realidad más de 12. Otra historia similar que ocurrió hace algunos años es la de un ingeniero alemán que en 1995 estuvo trabajando en una central nuclear muy cercana al pueblo. Una tranquila mañana de descanso, decidió dar una vuelta por las ruinas de la Musara. No apareció hasta 3 horas después, en un lugar totalmente desconocido para él. Ni siquiera recordaba qué había sucedido durante todo ese tiempo dentro de esa niebla. Y es que, en relación a esto, existe una leyenda que dice que en la Musara hay una puerta temporal y que es la causante de estos incidentes. Está justamente encima de una piedra en los alrededores del pueblo, que algunos han denominado como Vila del Sis. La leyenda cuenta que los días de espesa niebla, quienes pasean por los alrededores del pueblo pueden llegar a pisar sin querer esta piedra, que nadie sabe bien dónde se encuentra, y esta te transporta a un pueblo similar a la Musara, pero en una realidad paralela. Obviamente se trata de una leyenda, pero son tantas las desapariciones como las que os acabamos de contar, que esta leyenda alrededor de la Musara lleva existiendo durante décadas. Aunque, sin duda, ninguna de las desapariciones ocurridas a lo largo de la historia en este pueblo deshabitado son tan impactantes como la de Enrique Martínez Ortiz, el hombre que os mencionábamos al principio de este capítulo y que de un momento a otro, literalmente, desapareció sin dejar rastro. Fue un 16 de octubre de 1991, después de que 4 amigos salieran a buscar setas por los alrededores de la Musara, por aquel entonces ya un pueblo abandonado.
Estaban completamente solos y ese día no había ni una nube en el cielo. Conocían el camino de sobra y los cuatro charlaban tranquilamente, hasta que de pronto Enrique Martínez dejó de dar señales. No respondía a la llamada de sus compañeros y fueron estos los que decidieron retroceder para ver qué había ocurrido. No se supo nada más de él desde aquel día. Han pasado ya más de 3 décadas y lo único que se encontró de él fue esa cesta que llevaba en la mano hasta segundos antes de su desaparición. En un primer momento sus amigos pensaron que habría vuelto al coche de forma repentina por cualquier motivo. Pero en cuanto se acercaron, vieron que el vehículo estaba justo donde Enrique lo había dejado. Dentro estaban las llaves de su casa, su dinero e incluso la medicación que debía tomar varias veces al día. Nerviosos y algo aturdidos, avisaron a la Guardia Civil, la cual movilizó a numerosos agentes, a los que se le sumaron varios policías de localidades cercanas. Estuvieron rastreando los alrededores de la Musara sin descanso. A este equipo se le sumaron numerosos vecinos, amigos y familiares que estuvieron recorriendo la zona sin parar. Los pueblos cercanos se llenaron de carteles con la cara de Enrique, acompañados de un texto que decía lo siguiente: Enrique Martínez Ortiz, desaparecido en la Musara, Tarragona, el 16 de octubre. Cualquier persona que conozca su paradero, por favor, lo comunique a la Guardia Civil o a la policía más cercana. 6 días duró la intensa búsqueda. 6 eternos días en los que no pararon de buscar por todas partes. Cada recoveco, cada colina, cada valle, nada. No había absolutamente nada de Enrique. Lo más raro de todo es que conocía perfectamente ese terreno. Era imposible que se hubiera perdido o incluso caído en ningún lugar. Era una zona bastante llana. El grupo solía ir en busca de setas a un lugar muy accesible para cualquiera. A la búsqueda de Enrique se sumaron después varias unidades con guías caninos que olfatearon todos los alrededores de la Musara. Desesperadas, las autoridades pidieron que se sumasen a la investigación una unidad de zapadores de montaña del ejército, es decir, soldados dedicados a la construcción de puentes y de estructuras de todo tipo para facilitar el movimiento de los ejércitos propios. Además, otros 200 soldados de la base cercana de los Castillejos decidieron unirse también a la búsqueda. Según pasaban los días, las autoridades buscaban una mínima pista que les diera cualquier indicio de dónde podría estar Enrique. Un zapato, una huella, una gota de sangre, huesos, cualquier cosa. Pero las horas pasaban y en la zona no había ni rastro de él. Cuanto más tiempo pasaba sin pistas, más teorías surgían sobre su posible desaparición. Si algo tenían claro desde el principio sus amigos es que era imposible que se hubiera caído. Primero, porque el terreno por el que caminaban segundos antes de la desaparición no tenía recovecos ni ningún derrumbamiento que pudiera haber ocasionado la caída de Enrique. Y segundo, porque tanto ellos como su compañero conocían esa zona a la perfección. Ir a coger setas al campo por los alrededores de la Musara era para ellos casi como una tradición. Conocían tan bien la zona que podrían haberla recorrido incluso con los ojos cerrados. La segunda teoría fue la posibilidad de que Enrique hubiera desaparecido voluntariamente, pero también era una teoría imposible de sostener por sí sola. No había ningún motivo por el que Enrique quisiera desaparecer. Desde hacía años vivía en Tarragona con su familia, a la que quería mucho y estaba muy unido, y trabajaba en el bar de la zona donde solían ir sus amigos y sus seres queridos. Además, no podría haberse ido sin su coche, el cual estaba intacto tras su desaparición. Tampoco habría cogido su documentación, ni siquiera el dinero, ni tampoco su medicación. No tenía ningún sentido. La tercera hipótesis que se planteó fue la de que algún animal, un depredador quizás, hubiera podido acabar con él. Pero tampoco tenía sentido. Básicamente porque de ser así habría rastro de sangre, incluso de huellas tras haber podido arrastrar el cuerpo, por ejemplo.
Pero ni las autoridades ni los vecinos encontraron absolutamente nada. También hubo quienes pensaron que se podría tratar de los propios compañeros de Enrique. Pero tras los interrogatorios y viendo el estado en el que se encontraban los tres, no tenía mucho sentido. Estaban destrozados, tristes, echaban de menos a su amigo. Los cuatro llevaban décadas siendo compañeros, estaban muy unidos, no entendían cómo podía haber desaparecido así y estuvieron en todo momento en las labores de búsqueda, intentando dar con él. Tras 6 días de búsqueda con cientos de agentes de seguridad, policías y guardias civiles rastreando el lugar y los numerosos vecinos que habían ayudado, finalmente se dio por finalizada la búsqueda. Los agentes habían peinado la zona al milímetro. Los perros de policía habían estado olfateando kilómetros y kilómetros de terreno, pero tampoco habían encontrado nada. Era como si Enrique Martínez Ortiz se lo hubiera tragado la tierra. Pero si pensabais que lo más impactante de la historia era esto, estad atentos con lo que ocurrió a continuación. Al parecer, aunque las labores de búsqueda de las autoridades finalizaron 6 días después de la desaparición de Enrique, es cierto que numerosos amigos y vecinos continuaron buscando durante semanas e incluso más. Bien, pues meses después de su desaparición, en enero de 1992, uno de los 3 compañeros que iban con Enrique el día en que se le perdió la pista, llamado Jorge Roberto Boluda, acudió a los juzgados de Tarragona visiblemente alterado, donde pidió hablar con un juez para contarle algo que le acababa de ocurrir. Horas antes, ya de noche, en los alrededores de la Musara, donde había ido con unos compañeros para reanudar la búsqueda de Enrique, empezaron a escuchar el ruido de cascos de caballos mientras descansaban apoyados en una casa abandonada. Extrañados por ese escándalo que se estaba produciendo en la oscuridad, Jorge Roberto Boluda decidió asomarse para ver de dónde venía el ruido. Llegó hasta la iglesia de San Isidro, ubicada en el antiguo pueblo de la Musara. Sigilosamente, se acercó hasta la entrada de la iglesia para ver si había, quizás, alguien con un caballo o simplemente animales salvajes por la zona. Pero lejos de toparse con esto, se encontró una estampa mucho más escalofriante. A apenas unos metros de él, 2 monjes caminaban lentamente hacia el interior de la iglesia. Un lugar completamente abandonado y a esas horas en total oscuridad. Lo peor de todo es que en cuanto se fijó más en ellos, vio que esas figuras eran semitransparentes. Jorge intentó hablar con ellos, pero los monjes ni siquiera se giraron. Tan solo caminaban en línea recta hacia el interior, donde habría otros 4 o 5, según le dijo Jorge al juez. Tan solo pudo ver cómo esas figuras movían unas piedras cerca del altar y segundos después, ante sus propios ojos, desaparecieron. Esta experiencia fue tan impactante para él que en apenas unos días la mayor parte de los vecinos y gente de zonas cercanas se había enterado. De hecho, a raíz de este incidente, sumado a la desaparición de Enrique y a las otras muchas ocurridas en la Musara décadas antes, las leyendas sobre el pueblo y las puertas a otra dimensión se reavivaron. La gente no entendía cómo alguien podía desaparecer en cuestión de segundos sin dejar rastro, ni tampoco veía normal que figuras semitransparentes ataviadas con largas túnicas se aparecieran ante algunas personas. Sin duda, a esas alturas, todo el mundo estaba seguro de que en el antiguo pueblo de la Musara existía algo muy extraño que daba lugar a todos estos incidentes completamente inexplicables. Pero, ¿y qué pasó con Enrique Martínez? ¿Qué fue de él? ¿Se supo algo más, por pequeño que sea? Por desgracia, no. Jamás se encontró una mínima pista que pudiera explicar una de las desapariciones más misteriosas que existen y que incluso más de 30 años después de lo ocurrido, seguimos preguntándonos qué fue de Enrique Martínez Ortiz.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana, pero ya sabéis que en Patreon os hablaremos de otro pueblo que muchos comparan con la Musara, pero allí se le suman 2 asesinatos. Y no os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde subimos mucho contenido todos los días. Ya sabéis que os contamos un poquito más de terrores nocturnos y de cómo se hace el podcast y de más casos de misterio. En Instagram somos terroresnocturnos.trn, somos terrores_trn en Twitter y en Twitch, y Terrores Nocturnos en nuestra comunidad de Facebook y en YouTube.